Hola a todos, soy Marta Porté y esto es Voces que Laten, un podcast para charlar desde el corazón sobre las cardiopatías congénitas y más concretamente un espacio para dar voz a jóvenes que convivimos con ellas. En este quinto episodio de la segunda temporada abordamos un tema que puede abrir un abanico de posibilidades, pero esta vez nos vamos a centrar en cómo influye la llegada de una cardiopatía congénita en el entorno familiar. Porque al final el diagnóstico no solo lo recibe el paciente, sino todo su sistema de apoyo. Y es en ese momento donde afloran muchas dudas, miedos en el entorno familiar, especialmente en el más cercano, como pueden ser los padres, los hermanos, los abuelos. A veces la incertidumbre y el desconocimiento sobre esta patología, el día a día de estos pacientes e incluso el futuro va de la mano. Para desgranar todos estos temas, contamos con la voz de Elena Giraldez. Buenos días, yo soy Elena Giraldez Cárdenas. Fui diagnosticada con una atresia tricúspide de TGA y una cortación de aorta y tuve 3 intervenciones. Actualmente tengo 21 años, estoy en mi tercer año de carrera y llevo formando parte de la fundación desde que nací prácticamente y más de 10 años en activo desde mi casa. Le iba a preguntar, Elena, así como primera, ¿en algún momento has hablado con tus padres sobre cómo recuerdan o cómo se sintieron al saber el diagnóstico? Pues el tema es que con mi familia siempre el tema de la cardiopatía siempre ha estado muy presente. Prácticamente desde que ellos lo supieron, ya nos han educado en ello. Ha sido algo íntegro a mí. Entonces, no nos sentamos como a tener conversaciones específicas sobre estos temas, pero sí que pues suele surgir a veces de manera natural cuando hablamos pues de, por ejemplo, mis planes de ahora o visitas que hemos tenido recientemente. Pero sí, o sea, surge de una manera más natural y ha sido algo que siempre lo hemos hablado como un tema más de nuestra familia y que todos hemos tenido siempre nuestro huequito como para expresar un poco cómo nos hemos sentido y nos sentimos respecto a ello. Muy bien, al final ahí es donde tienes como tu red de apoyo y eso te ayuda a ti a sentirte más segura y a saber que les puedes expresar cómo te sientes o si tienes algunos momentos en los que también cuesta tener una cardiopatía, por lo que hablamos siempre, la incertidumbre de tema de intervenciones, has comentado. ¿Cómo han vivido ellos las intervenciones? Pues al final es algo complicado para todos, ¿no? Pero siempre han sido pues mi mayor apoyo. Se han asegurado de pues ayudarme a ir con seguridad, a saber que tengo siempre alguien detrás. Y siempre hemos estado como muy abiertos, nunca ha sido un tema tabú ni nada. Entonces, siempre lo hemos afrontado. Hombre, siempre hay miedo, ¿no? Dependiendo también del tipo de intervención, del momento en el que llegan, pues siempre hay una pequeña capa de miedo, pero es como que intentamos dejarla detrás y vamos con seguridad y siempre lo afrontamos de frente. Al final Mm. también es complicado el tema de, porque por ejemplo yo soy de un pueblo de La Rioja y allí no tenemos recursos. Entonces siempre desde que nací hemos tenido que movernos a Madrid y a veces pues al final el trabajo, los estudios, esto y tal, se complica un poco a lo mejor estar todos juntos durante las intervenciones, pero mis padres siempre han hecho todo lo posible para estar siempre los dos. Mi hermana también, siempre que ha podido, aunque sea desde la distancia. Entonces es simplemente un paso más en nuestro día a día. Sí, es algo que al final lo que hablamos siempre, que sobre todo las personas como en tu caso y en el mío, que nos tenemos que desplazar de comunidad para el tema de intervenciones, es complicado que toda esa piña que tenemos nos pueda acompañar. Tú hablabas Mm. de tus padres, hemos hablado que tienes una hermana. En ese caso, te llevas 6 años con ella, creo. ¿Cómo ha influido en vuestra relación?
¿Os ha unido más? O sientes que, por ejemplo, amigas tuyas que tengan hermanos, comparas o ves diferencias con con el vínculo que tienes tú? Realmente no, porque, bueno, mis padres, algo que yo siento que ha sido muy importante en todo este proceso, sobre todo lo veo según vas creciendo, que cuando entras sobre todo en el mundo adulto, que a mí me ha tocado entrar este año, estos últimos 2 años, me ha tocado así todo de lleno y al final pues ya el enfoque cambia más a ti y ahí te das cuenta un poco de que la manera en la que a mí se me ha criado en esto, es muy importante. Entonces, mis padres han hecho una muy buena labor, yo creo, en el sentido de que yo, por ejemplo, no tengo un recuerdo de ser yo pequeña y que mis padres me tuvieran que sentar o a mí y a mi hermana y explicarnos, pues mira, pasa esto, la situación es esta. No, yo siempre lo he tenido ahí, siempre he sabido mis límites, siempre he sabido mis posibilidades y mi hermana también. Entonces es como que simplemente no ha sido como un factor de peso en nuestra relación. O sea, mi hermana es una persona muy responsable, siempre lo ha sido, muy consciente. Y si una situación requería una adaptación hacia mis límites, simplemente se ha hecho, no se ha tenido como que plantear. O sea, es una persona en la que yo confío un montón con mi seguridad, en la que mis padres confían un montón con mi seguridad. Y no siento que haya habido ningún como que no ha tenido ningún efecto, simplemente es algo que está ahí y ya está. Y nuestra relación no se ha construido de ninguna manera diferente por ello ni nada. O sea, a lo mejor, pues igual las conversaciones de vez en cuando cambian un poco, ¿no? De hacer una videollamada, de estar yo en la universidad y ella en casa, a estar yo en el hospital y ella en casa, pero nunca ha sido un factor que altere de ninguna manera lo que hacemos, no sé, no, o sea, yo no siento que haya cambiado nada, digamos, o que haya algo diferente. Sobre el tema de intervenciones, tú comentas eso de que te desplazas y demás. ¿Tu hermana ha podido estar allí contigo? Pues al principio no, o sea, durante muchos años no ha podido venir. Las veces que ha venido, a lo mejor ha sido que la tocó en verano o nos ha tocado algunas navidades, me suena a mí que, y si ha podido desplazarse con mis padres, pues lo ha hecho. Pero normalmente somos mi padre, mi hermana, o sea, mi padre, mi madre y yo. Pero hace poco, hace un año y algo, se mudó a Madrid y entonces siempre que este año que me ha tocado a mí, pues he tenido, por ejemplo, dos cateterismos en muy poco tiempo, pues siempre se ha acercado, aunque sea un día o nos hemos visto antes y ahora sí que siempre que puede, pues está allí un ratito. Me has comentado que en tu familia, en tu entorno, tenéis muy normalizado que se convive con una cardiopatía congénita. De hecho, tú me comentabas fuera de la grabación que siempre has sido consciente de lo que tenías, siempre te han explicado los médicos, tus padres, pues Elena, hay esto y ya está. Hay que hacerse cargo de lo que uno tiene y cómo sobrellevarlo. En tu caso, y tanto en este, me puedo poner yo un poco también en tu posición de que eso te ha ayudado a no sentirte a lo mejor tan vulnerable como se suele decir, de que no, es que tiene una enfermedad, porque es así, y hay pobrecitos que hay que cuidarles, hay que protegerles en todo momento. En este caso, como no lo hemos vivido, no lo hemos percibido así, ¿qué les dirías a las personas que sí que se encuentran en ese punto de sobreprotección, de no hacerse, ¿cómo te diría? De no ser conscientes de lo que tienen o de quizás no querer saberlo. Pues en este caso es lo que te comentaba. Yo creo que algo muy importante es el enfoque. En el trabajo que pueden hacer los padres, porque al final esto no depende de nadie. Por mucho que le demos vueltas a la cabeza, esto no depende de nadie y es lo que nos ha tocado y ya está. En el sentido de como paciente, ¿qué creo que podrían hacer pues los padres o los familiares cercanos para que esta situación pues a lo mejor sentir culpabilidad o sentirse inseguro
nos suceda, el enfoque es muy importante. A mí en ningún momento se me ha planteado esto como un problema, que puede sonar un poco extraño, pero no es un problema, simplemente es mi normalidad. Yo creo que algo que nos pasa a todos los pacientes, al menos con cardiopatías, es que nos dicen lo típico de, vale, pues tenemos una medicación, tenemos unas revisiones y tal, pero tenemos una vida normal. Y eso a lo mejor, sobre todo cuando te lo dicen cuando eres como muy joven o cuando estás empezando a crecer, puede generar una percepción un poco difícil cuando llegas a la vida adulta y te das cuenta de que esa normalidad no es lo que te prometen o lo que tú entiendes por normalidad, por lo que te rodea. Entonces eso sí que puede dificultar un poco incluso la percepción de uno mismo que tenemos. Yo creo que es muy importante tomar esto como, vale, yo tengo unos límites, yo tengo una medicación, unas revisiones médicas, pero fuera de eso soy una persona independiente hasta el punto que pueda serlo. Y esto, algo que yo les diría a todas las personas con cardiopatía es que los límites nos los ponemos nosotros mismos, eso es lo primero. Y el límite físico que tú puedas tener no significa que te tenga que limitar en tu vida. O sea, tú puedes ponerte los objetivos que quieras, los sueños que quieras, y los puedes conseguir porque eres una persona completamente capaz. Esto simplemente es un aspecto más con el que pues tenemos que convivir y realmente yo, por ejemplo, he conocido personas con con cardiopatía y con diferentes perspectivas respecto a este tema. Y al final, o sea, es un tema muy complicado. Eso es así. Pero al final tenemos que ser conscientes de que esto es algo que llega con nosotros desde el momento uno en el que estamos en este mundo y se va a ir con nosotros. Entonces, no es lo más sencillo, al revés, es lo más complicado, pero es lo más necesario y es adoptarlo, no aceptarlo, adoptarlo. O sea, mi vida es así y ya está. Y no por ello no voy a conseguir lo que me proponga, ni tengo que amargarme en ello. Simplemente, pues cuando me toque ir al médico, voy al médico. Cuando me toque no hacer algo porque sé que a mí no me va a venir bien o que directamente no puedo, pues no se hace y ya está. Se hace otra cosa. Es muy importante el tema de la percepción. Si a ti desde que eres pequeño te lo dicen como tienes un problema, yo creo que según vas creciendo, eso se te inculca a ti como es algo negativo. Y sé que puede sonar muy extraño porque al final cuando piensas en una enfermedad lo último que piensas es en algo positivo. Pero es que no es cuestión de es algo negativo o positivo, es cuestión de que es algo que está ahí y es algo con lo que tienes que vivir toda tu vida. Pero eso no significa que tú no puedas vivir. Claro, ahí Eso es yo siempre digo que, eh, es decir, la cardiopatía la tienes, la adquieres, porque es así, pero tú eres Elena en este caso y yo soy Marta. O sea, no soy, en mi caso, una tetralogía de Fallot o en tu caso tengo un Fontán. O sea, no, no es eso. Entonces, me gusta mucho esa percepción y ese mensaje que lanzas, porque yo lo reivindico mucho en estos capítulos, de la importancia de no ver esto como una carga, porque al final muchas veces lo es y hay que ser honesto y hay etapas en la vida en que tener que ir a las revisiones no te gusta, te da pereza, además ves a tu entorno que no tiene que estar cada X tiempo yendo a revisiones y tú sí, o por ejemplo, hay algunas actividades que no es que no las podamos hacer, sino las podemos hacer a nuestro ritmo, pero a veces dependiendo de la edad, lo que tú decías, lo puedes llevar de mejor o peor manera. Sobre todo yo creo que es más en la adolescencia, cuando haces este cambio que tú has hecho recientemente a la vida adulta. Ahí sí que notas ciertos aspectos que dices, sí que es verdad que la cardiopatía me condiciona, pero ¿qué puedo hacer yo con eso? Creo que claro, ese es el mensaje. yo, por ejemplo, a veces lo pienso, me he dicho, en la vida adulta, yo al final estoy en la universidad, estoy fuera de mi casa, estoy prácticamente sola. Y a veces sí que noto el peso que tiene en mi día a día
de decir, ostras, se nota, ¿no? Pero luego lo pienso y digo, bueno, pero eso no impide que esté fuera de mi casa, que esté en tercero de carrera, que esté a punto de graduarme de lo que tenga un grupo, que salga. Y, por ejemplo, eso a mí me ha costado mucho conseguirlo, prácticamente hasta que me vine a la universidad, ese punto de normalidad, que al final sí que es común a todo el mundo, pues el tener amigos, el poder hacer actividades sin tener que estar como constantemente adaptándote o que la gente esté constantemente adaptándose a ti, es un punto de normalidad que también considero importante. También el relacionarse con otras personas que tengan lo mismo que tú, yo creo que es esencial, porque ves que al final ni eres tú solo, ni significa que, pues lo que hemos estado hablando, que no nos reducimos a esto. Esto lo tenemos, pero eso no implica nada. O sea, yo te quiero decir, el día de mañana voy a ser historiadora. Nadie va a pensar en que soy una cardiópata. Y yo creo que eso es algo muy importante, que no ni nos reduzcan a esto, ni nos reduzcamos nosotros mismos. Hablando de eso, me surge la pregunta de, tú, por ejemplo, cuando empiezas en un entorno nuevo, cuando conoces gente nueva o en este caso cuando te has desplazado a otra ciudad, ¿has contado que tienes una cardiopatía o has preferido no contarlo por, por cómo les puede afectar, no a la, o sea, no como modo rechazo, sino en la forma en la que se pueden relacionar contigo de, ay, cuidado, ¿sabes? Por el tema del desconocimiento de lo que es eso. Pues depende un poco a lo mejor de cómo me perciba yo en el entorno. O sea, yo cuando me vine a la universidad y empecé a relacionarme con la gente eh, con la que iba formando, según se van formando grupitos y tal, en el momento en el que yo veía que podía haber una permanencia, digamos, o una longevidad en temas de relación, yo lo decía. Tampoco lo decía en un sentido serio, tal, simplemente pues lo soltaba así, de alguna manera, y luego si hacía falta explicar un poco, se explica un poco. Porque yo, mm, por experiencias que he ido teniendo, al final a mí lo que mejor me ha salido es decirlo en un primer momento, porque prefiero que si una persona, pues por X o por Y, eh, no se siente cómoda, digamos, o ya la relación no va a ser lo mismo, prefiero que pase desde el principio que no a la larga cuando pues ya existe una confianza y ya está, y luego las cosas cambian. Y otra cosa es porque al final yo no siento que esto es algo ni que haya que decir ni que haya que ocultar, simplemente está ahí y ya. O sea, hay personas con las que llevo 3 años, casi 4 de clase y no tenían ni idea, hay personas que siguen sin saberlo, hay personas que lo han sabido desde el día uno y por suerte, después de un montón de años, siento por primera vez que no ha afectado en la manera en la que me ven. A lo mejor pues sí te hacen las típicas preguntas, se sorprenden un poco porque también es una enfermedad invisible y eso es algo que a la gente le choca mucho, sobre todo pues lo típico, ¿no? En gente joven, tanto a compañeros como maestros, como... y choca mucho, pero no ha cambiado la percepción que tienen de mí y eso es muy importante también. Me alegra mucho a ver que hayas conseguido llegar a ese punto, porque es súper importante. Me has dicho que tu familia ha estado muy involucrada en tu cardiopatía, en tu diagnóstico y tal. Incluso organizan eventos solidarios. ¿Cómo vives tú esa implicación? Pues esto surge hace más de 10 años, lo cual me parece sorprendente teniendo en cuenta que tengo como 20. En mi pueblo tenemos pues 2 fiestas locales, durante las cuales se realizan una serie de degustaciones y todo lo recaudado en estas se las dan a pues fundaciones del pueblo, porque claro, las fundaciones están ahí, dan la cara, preparan las cosas junto con otras asociaciones, etcétera. Y mi madre pues decidió una vez que quería hacer algo un poco más en activo, porque en La Rioja no tenemos recursos, pero tampoco tenemos representación ninguna, y nos animamos a hacerlo
tuvimos un montón de ayuda de compañeros míos, de amigos de mis padres, de amigos de mi hermana. Bueno, nos pareció un momento súper bonito en el sentido de hubo un montón de gente que se acercó porque sabía quiénes éramos nosotros, nos conocían de toda la vida, no sabían qué era esto, qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, un montón de gente de alrededores y es algo que se ha quedado con nosotros y hemos hecho alguna cosita más. Una vez nos donaron un teatro y llamamos a personal de menudos pues para que dieran una charla, que la gente entendiese. Nuestra labor principal pues en parte pues sí es recaudar, ¿no? Porque también para hacer todo esto que hacemos, toda esta gran labor que se hace desde la fundación, se necesitan recursos, pero yo creo que es sobre todo informar. Y hemos tenido familias que tienen personas con cardiopatías que se han encontrado con nosotros en una de estas fiestas así de sorpresa y se han acercado a decirnos, pues mira, mi sobrina tiene una cardiopatía y yo no sabía que estas cosas existían. Y eso es algo muy bonito, la verdad. Entonces actualmente hacemos pues las degustaciones y alguna cosita más si va surgiendo. Y no sé, es como un momento en el que se implica mucha gente, en el que estamos ayudando y nos gusta bastante. Toda la Claro, organización en el sentido recae un poco sobre pues, mi madre, ahora yo también estoy un poco más presente, ¿no? Pero no sé, siento que es un paso que fue bastante, no sé si complicado, pero valiente sí, eso seguro, por parte de mis padres, por parte de mi madre. Y porque al final es la que da la cara, sobre todo porque pues, claro, yo era una niña. Ahora me estoy metiendo más, pero claro, en aquel momento era ella y sigue siendo ella la que da la cara, eh, a la que le hacen las entrevistas, a la que explica todo lo que tiene que explicarse y, y es algo que espero que podamos seguir haciendo bastante tiempo más. sí, además cuentas esto y se te ilumina la cara. Así que yo te animo a que lo sigas haciendo, ya no solo por lo que se recauda, sino por lo que te proporciona a nivel emocional, porque eso yo creo que vale más que todo lo demás. Y hablando un poco de eso, te iba a preguntar, cuando te sucede algo relacionado con con la cardiopatía de no me encuentro bien, noto esto, tal, ¿a quién acudes principalmente? Pues principalmente mi madre, porque es la que está conmigo, o sea, están todos conmigo, pero digamos que la que entra a consulta es mi madre, es un poco la que más lleva, también es la que me ha ido explicando según crecía, pues ya me iba explicando como con más detalle lo que tenía, lo que implicaba, los cuidados que a lo mejor debía tener. Entonces yo creo que, que mi madre al final, pero realmente yo sé que puedo levantar el teléfono y llamar a cualquiera, desde a mi padre, a mi hermana o a ella y los voy a tener ahí. Exacto, que al final el tema de los vínculos se hace como un poco más estrechos, no solo por la cardiopatía o porque hayan tenido que estar un poco más encima de ti en ese aspecto de ir a consultas y demás, sino porque al final, en mi caso, por ejemplo, y imagino que en el tuyo igual, ha hecho que la familia como esté más unida. Yo creo, bueno, es que mi familia, mis padres, mi hermana y yo al final somos los que nos tenemos unos a otros, porque vivimos lejos del resto de la familia, bueno, pero siempre hemos sido muy unidos en general, pero sí que es cierto que creo que hay un punto y que yo no me di cuenta, creo que hasta que llegué a la edad adulta, de lo que implica nacer con la cardiopatía y todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a secas. Y yo creo que es algo que hasta que, pues por ejemplo en mi caso, hasta que no llegaba a la vida adulta y me he dado cuenta de que ya no tengo tantos referentes porque todos están como dando sus primeros pasos, igual que yo, es como que no te pones a pensar de decir, "Ostras, es que tiene implicaciones. A lo mejor una persona a la que tú le dices, tengo una cardiopatía congénita, no cae en cuenta lo que se ha tenido que pasar para llegar, y al final eso
Pues sí, al final digamos como que el choque directo te lo llevas tú, porque eres la persona que lo tiene, pero también todos los de tu alrededor, porque son los que tienen que estar ahí, sobre todo según creces, al final es en ellos sobre los que recae la información, te la tienen que pasar a ti de tal manera que no te vuelvas loco. Y son muchos años y también nos Hay quedan mucho muchísimos trabajo. meses, Es lo complicado sé. lo que tú dices, el camino a veces no es sencillo, sobre todo yo creo que al principio lo que dices, el shock cuando a tus padres en este caso les dan el diagnóstico, porque tú en ese momento evidentemente no eres consciente, pero así como vas creciendo, sí que es cierto que eres consciente de un poco tus limitaciones, entre comillas, quiero decir siempre esa palabra, por favor, pero es muy importante el recorrido que haces acompañada de, en tu caso, pues eso, tu familia, que es tu punto de apoyo, tu lugar seguro en esto. Así que te agradezco mucho que te hayas abierto y que nos hayas contado esto, porque creo que el mensaje que lanzas es muy positivo y que puede ayudar a mucha gente que nos esté escuchando. Yo muy contenta también. La verdad que es un paso bastante grande para mí en todos los sentidos. Salir bastante de mi zona de confort, hay que decirlo. Pero también estoy bastante contenta por lo que creo y espero que pueda ayudar mi mensaje. Y yo le prometí a mi madre que iba a ir metiéndome más, que era lo que ella quería, y creo que ha sido un gran inicio, la verdad. Lo estás Así que haciendo muchas muy bien desde aquí. gracias. Pues nada, quería decir que este capítulo va un poco dedicado a esos padres y madres que conviven con la preocupación de esta patología, a esos hermanos que al final desempeñan un papel fundamental, como nos ha contado Elena, y quería dar las gracias a esa red de apoyo que construimos los cardiópatas, porque ese empeño que depositan para sacarnos adelante y estar siempre a nuestro lado en las distintas etapas de este camino que hay que recorrer y que seguiremos recorriendo porque, como ha dicho Elena, nos queda mucho todavía por delante, hace que los cardiópatas, en este caso nosotros, nos sintamos capaces de sobrellevar esto y de superar cualquier situación que, que sea consecuencia de convivir con una cardiopatía. Y a ti, Elena, gracias por lo que ya te he dicho antes, de permitirnos asomarnos a tu entorno, a tu cardiopatía y a ti, y por recordarnos eso, que aunque a veces el camino es complicado y largo, merece la pena porque al final, pues, el ejemplo de eso es cómo entras tú en la vida adulta, la perspectiva que tienes sobre tu cardiopatía y la implicación. Así que muchas gracias por querer participar en este capítulo. Y nada, recordaros a los oyentes que si tú también eres un joven o un adulto con una cardiopatía congénita, Menudos Corazones puede ayudarte. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Voces que Laten. Muchas gracias por escuchar Voces que Laten. Si este episodio te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes les pueda interesar o ayudar. También puedes dejarnos un comentario o contactarnos por correo electrónico en podcast@menudoscorazones.org. Recuerda que la información vertida en este audio no sustituye la valoración del personal sanitario. Te invitamos a escuchar más latidos en el siguiente episodio.